Separata de la revista boliviana Enfoques, de fecha 2 de septiembre de 1998, el periodista Mario Vargas establece un resumen de lo que prediqué respecto de Bill Gates 3 en mayo y junio de 1998. Lengua y nación. El título de este seminario es claro: es Bill Gates tercero, el anticristo. Nación, en forma de pregunta: ¿será Bill Gates tercero el anticristo? El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, porque solamente la palabra profética ha de alumbrar sus vidas. Habla mi corazón, dame entendimiento. Límpiame, Señor, con esa sangre. Me he visto con toda tu armadura. Salen ahora, fuera ahora. Que se está cumpliendo en este tiempo, como antorcha el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Tal cual como compartimos en otra sesión, ese video que manifiesta un hecho demasiado espantoso y terrible para aquellos que conocemos la profecía bíblica. Y cuando digo aquellos que conocemos, no solamente hablo de mí, hablo de todos ustedes que han levantado la mano y han manifestado que han tenido oportunidad de escuchar ese seminario en relación a la revelación del hombre de pecado. Seminario que titulamos Entre signos de interrogación, preguntando: ¿será Bill Gates 3 el anticristo? En relación a la bestia del Apocalipsis, en relación al anticristo, en relación al gobierno mundial que tendría que sobrevenir en los últimos días. El gobierno mundial sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. El título de este seminario es claro: es Bill Gates tercero el anticristo. En forma de pregunta: ¿será Bill Gates tercero el anticristo? Y es una pregunta que ha de quedar flotando en el aire, para que podamos ver en el tiempo, habiendo determinado en base a ese seminario las características bíblicas que tendría que cumplir el hombre de pecado, que eran varias, y las analizamos parte por parte, y para poder todavía ampliar más el entendimiento y poder ver posteriormente qué tendría que suceder con este hombre. Ahora es el tiempo de ver este documental a través de este programa titulado 60 Minutos, un programa famoso en los Estados Unidos de Mike Wallace y sus colaboradores. Y en este video van a poder ver que así como hay un partido político que apoya a los sacerdotes, a los ultraortodoxos, para que se pueda edificar el tercer templo, y les apoya para que puedan tener sus yeshivas y puedan recibir la enseñanza para oficiar sus ritos en el tercer templo, se ha levantado un nuevo partido político, se ha levantado de la nada, de cero, y de pronto le ha ido muy bien porque ha empezado a crecer, y lo dirige un hombre de televisión muy conocido en Israel, Tommy Lapid. Y el objetivo de este partido es justamente enfrentarse contra los sacerdotes religiosos y hacerles ver que están equivocados, porque Dios no hizo nada en el holocausto, se durmió, dice él. El espíritu del anticristo, que no quiere reconocer los juicios de Dios, y dice, para poder hacerles ver que Dios ya ha nacido y está en algún lugar de Seattle, en los Estados Unidos, y Seattle es el lugar donde está el centro mundial de Microsoft. Veamos. 60 minutos.
sad fact about the Middle East is that even if the Arabs and the Israelis ever do make peace, Israel will still be at war with itself. It's a war of the Jews. It's being waged today. The issue? Whose country is this? Does it belong to the grandchildren of Israel's secular founders who want a liberal democracy? Or does it belong to the Orthodox Jews who want to turn the Jewish state into a really Jewish state? In Israel's civil war, it's easy to spot the opposing factions by their uniforms. One side dresses like most of us and wants a country which looks like California or the Côte d'Azur. The other side wears black and sports beards and wants a religious state ruled by the rabbis and religious law. We're not really connected to one another. We're not really part of the same people. And we're fighting over who gets to control this country. Author and former government official Ze'ev Chefetz is terrified by the prospect of a religious takeover and believes the possibility of compromise is diminishing by the day. Does that mean there's going to be a war? There already is a war. We're at war with one another today. It's a mostly non-violent war, although occasionally it gets violent. Struggle for power, is that what it is? Yeah, because the religious here are not, they're not trying to convince anybody with philosophical arguments. These are politicians, and like all politicians, they're engaged in a struggle for political power. But that struggle is very new. Until recently, ultra-Orthodox Jews were not interested in having political power. The country was run by farmers and soldiers, the guys who made the desert bloom and won the wars. There were religious people, but their numbers were small, and they were happy to stay in their neighborhoods, their schools, and their synagogues. But then their numbers grew, and their political parties became powerful, so powerful that they now hold the balance of power. In fact, the most spectacular success in Israel's elections last year was that of a religious party which wants, among other things, to close down all roads, restaurants, and places of entertainment on the Sabbath. That was, in effect, a declaration of war. We don't want to obey religious laws in our daily lives. Tommy Lapid is a television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Lapid's party came from nowhere and did amazingly well with barbed rhetoric like that and with outrageous TV ads like this. Sabon kasher, shampoo kasher. One of the things he said is that keeping kosher is not a religious obligation. It is a fine business and amounts to nothing less than absurd rabbinical endorsement. There is kosher soap, kosher shampoo, even kosher dog food, and kosher toilet paper. Okay, so here you see the propaganda. Because I never bought kosher toilet paper. Never. I never bought kosher food for my dogs. So it's propaganda. And it's a lie. Abraham Ravitz is an ultra-Orthodox member of parliament who believes that by voting for Tommy Lapid's party, Israeli voters made a mistake of historic proportions. The Israeli society is very wrong by having, the first time in history, a fascist party. Fascist party? Yeah. Tommy Lapid, I think he is the one person that came up with a party only for one issue: to hate religious people or whatever it looks like Jewish people. People have accused you of contributing yourself very personally to the polarization, of whipping up anti-religious hatred. Some people we've talked to have accused you of being anti-Semitic. Yes, which is funny. I'm a survivor of the Holocaust. I lost my father and 16 members of my family in the Holocaust.
To accuse me of being anti-Semitic is like accusing the Pope of being against the Catholic faith. El acontecer mundial y la profecía bíblica. Anoche, hoy, a las 3:15 de la mañana, desperté con cierto problema estomacal. Y después de un momento que no podía dormir, prendí la televisión, el cable, sintonicé Mundo Olé y de pronto quedé absorto. Era un documental, el programa 60 minutos, un programa norteamericano, un documental hablando de Israel y su acontecer actual. Manifestaban muchos que no era posible que los sacerdotes que ahora están siendo entrenados en las yeshivas, en las escuelas, y que están cantando salmos y están preparándose para el templo, no puedan ir al servicio militar obligatorio, y están en desacuerdo en que se les tenga que dar dinero, inclusive mantenerlos, y dicen para que no hagan nada. Pero lo más terrible de esto es que aquellos que dicen este aspecto son, y está reflejado a través de un judío entrevistado, en que él testifica y dice que Dios ya ha nacido y vive en Seattle, en el estado de Washington, y es el dueño de Microsoft. Lapid's party came from nowhere and did amazingly well with... We don't want to obey religious laws in our daily lives. Tommy Lapid is a television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Lapid's party came from nowhere and did amazingly well with Barb Redwood. Pero simplemente es un adelanto. Alabanzas a Bill Gates en Discovery Kids, una cadena de televisión para niños, y al mismo tiempo un detalle de aquel hombre que ha aparecido en Israel y está promocionando a un Dios que vive en Seattle, preparando el próximo lanzamiento de Microsoft. Me refiero a Tommy Lapid, hablando indirectamente, implícitamente, de Bill Gates 3 como Dios. Veamos. Bill Gates es el hombre del futuro, como él no hay ninguno, el mago de Microsoft es Bill Gates. Es muy interesado por la ciencia de estos días, Bill, que también invierte en la tecnología, defiende la libertad de expresión por internet, juega golf y lee muchos temas de su interés, una galería de arte en general ha creado con todos los grandes artistas que la historia deja, es un gran admirador de David y de su obra, es el arte que le da la motivación de sobra. Enter, control, paleta, teclado, archivo y opción. Esta es tu computadora y también esta canción. Visionario del futuro, el software y el sonido creado de Microsoft es Bill Gates. Veamos ahora a Tommy Lapid. Tommy Lapid manifestando que un Dios está en Seattle, que hemos visto está en el extremo norte occidental de los Estados Unidos. Es el lugar de nacimiento de Bill Gates y es el lugar donde actualmente se encuentra Microsoft.
No queremos obedecer leyes religiosas en nuestra vida diaria, dice Tommy Lapid. Es una personalidad en televisión que entró al ruedo político el año pasado. El partido que él dirige tiene un objetivo: detener a los religiosos en Israel. Tenemos que luchar contra este fenómeno y explicar incluso a ellos lo equivocados que están. Ahora vivimos en la época de las computadoras y Dios vive en algún lugar de Seattle preparando el próximo lanzamiento de Microsoft. ¿Dijo que Dios vive en Seattle? Sí. El partido de Lapid partió de cero y le fue muy bien, con una retórica así y con fuertes anuncios de televisión como este. La comida kosher es la comida que está libre de sangre, conforme al libro de Levíticos. Gloria al Rey. Vamos a ponernos de pie. Ahí donde estás, yo te ruego, levanta tus manos en alto. Un tiempo que la transgresión tendría que llegar al colmo en la humanidad, tal como el Señor Jesucristo manifestó y también el profeta Daniel. Jesús habló de los días de Noé que se repetirían. Jesús habló que los días de Sodoma se repetirían. Daniel habló: cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. El profeta Ezequiel nos habló de que tendría que ser un hombre soberbio, y a causa de sus riquezas se haría como Dios, pensaría ser como Dios. Sería más sabio que Daniel, tendría una gran inteligencia, y a causa de esa gran inteligencia tendría muchas riquezas. Tendría que ser un hombre muy rico, y a causa
de su gran inteligencia y por estar sumergido en el comercio de la compra y venta, de las contrataciones, nos habla el libro de Ezequiel, tendría que multiplicar sus riquezas. Pero ya, al recibir el gobierno del mundo, por recibir el gobierno del mundo, por toda la escritura sabemos que Satanás le ha de exigir una prueba de obediencia. Sabemos que el mismo Satanás que le ofreció al Señor Jesucristo cuando le tentó en el desierto y le mostró todos los reinos del mundo, todos los reinos de la tierra, y le dijo: todos estos reinos y la gloria de ellos serán tuyos si tú postrado me adorares. Jesús lo rechazó con la palabra. Pero tendría que venir un hombre al final de los días, muy rico, muy inteligente, muy sabio, sumergido en la compraventa, en un tiempo de degeneración y depravación, y de transgresión y de migración de los hombres, y de un tiempo en que la ciencia se haya tenido que aumentar, en que no podría resistir semejante propuesta, y por tanto anhelaría y ambicionaría tener el gobierno mundial, el gobierno de toda la tierra. Sabemos que el Señor Jesucristo, en base a su obediencia de muerte de cruz, ha logrado ya el poder, y a Él le pertenece los reinos de la tierra y toda la tierra. Satanás ha de tratar de imitar lo mismo y le ha de exigir una muerte, un sacrificio de muerte al hombre de pecado. Y es por ello que Apocalipsis 13, verso 3, cuando leemos que una de las cabezas ha de ser herida como de muerte, en su original dice: ha de ser inmolada, ofrecida en sacrificio de muerte. Y es por ello que el hombre de pecado ha de ser degollado. El hombre de pecado engañado ha de creer que ha de resucitar, porque eso es lo que ha de ofrecerle Satanás. Pero ha de ser engañado, porque Satanás no tiene poder de resucitar. Amén. Él es mentiroso, Él es ladrón, Él es asesino. No puede resucitar. El único que puede resucitar es aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Satanás lo engañará. Inmediatamente con su muerte, el cuerpo quedará inerte allá. Por supuesto, todo esto tiene un fundamento bíblico que ahora estoy resumiendo. Ha de ser degollado hasta la muerte con una espada, una daga corta que se utiliza en el Medio Oriente. Ha de ser degollado. Inmediatamente, como dice la palabra, es dado que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Ese hombre rico, ese hombre muy inteligente, su espíritu saldrá y se irá a Dios. Amén. Ahí estarán sus notas de cargo. Su alma, ¿a dónde se irá? ¡No puede ser! Al Seol. Y es por ello que leemos Isaías 14. El asombro que tienen todos los habitantes del Seol allá abajo, cuando del alma del hombre de pecado desciende. Todos se quedan asombrados, no entienden qué ha pasado. Este es el que tenía que gobernar el mundo. El Abadón, el Apolión, que estaba allí abajo, la bestia que sube del abismo, estaba esperando que muera. Inmediatamente subió, ellos lo vieron subir. Las langostas que están en el abismo se lo llevaron en sus alas al Abadón, al rey del abismo, al ángel. Para ese momento, todos sabían de que ya el hombre de pecado iba a tener el gobierno del mundo. Pero grande la sorpresa. De pronto el alma del hombre de pecado la ven descender donde están ellos. Y es justamente todo este contexto. Isaías 14, verso 9 al 11 dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones.
Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Y el veredicto de Dios dice en el verso 11: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Amén. Es el futuro del hombre de pecado, soberbio en su gran inteligencia, en su riqueza. A causa de su riqueza, de su soberbia, ha de decir: yo soy Dios. Y se ha de sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Semejante blasfemia, pero ha de ser engañado. Amén. Ese es el camino de los impíos, ser engañados. Ha de ser engañado. Allá abajo, todos los príncipes de la tierra, todos los reyes de la tierra que están allá abajo en el Seol, se van a levantar como él. Aquel que iba a recibir el gobierno del mundo está aquí. Se ha debilitado como nosotros. Es igual que uno de nosotros. Y sí, es lo que dice la palabra: descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas. Porque la Biblia revela que el hombre de pecado tiene que ser muy afecto a la música. Amén. Le tiene que gustar mucho la música. Hemos dado estudios al respecto, deben recordar. Y hay otro detalle en el verso 11 que lo hemos visto ya y que está siempre relacionado con el Seol: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Hemos visto que los gusanos consideran dulce la carne del alma del hombre, que por supuesto, carne incircuncisa, carne no crucificada en la cruz. Los gusanos en el aspecto espiritual se la comen. Mientras van comiendo, cada persona siente el dolor de ser devorado por dentro, en el alma. Amén. Ahí está en la palabra, en el verso 31: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, el tercer templo y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. El Señor Jesús dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y es allí donde en hombros lo van a llevar al lugar santo y van a hacer que se siente y lo van a proclamar como Dios, el nuevo Dios de la era de las computadoras. No hay otro en toda la tierra que lo puedan declarar o pregonar como si fuera Dios en pleno siglo XXI, y que cumple las características de este hombre, totalmente relacionado con Israel. La revista Newsweek lo identifica como un judío de la dispersión, y eso claramente estaba identificado en la misma palabra: de la tribu de Dan, aquella tribu en el campamento que utilizaba el lugar ubicado en el norte occidental. Y es del norte occidental de la tierra que al fin de los días, en el tiempo del fin, como dice Daniel 8, cuando los transgresores llegan al colmo con todo tipo de perversiones sexuales en toda la tierra, se levanta este hombre, el cuerno grande del macho cabrío, y crece multimillonario, riquinísimo, como el príncipe de Tiro también, que es el otro nombre que recibe, porque su padre, el rey de Tiro, el querubín protector del santo monte de Dios, el que estaba en el Edén, el dragón, la serpiente antigua, que también se llama Diablo y Satanás, le entrega todo aquello que en algún momento le ofreció a Jesús. Pero el Señor Jesús le negó. Pero este no podía resistirse a eso. Por eso va a prestar su cuerpo para que el Abadón, el Apolión, lo posea, el destructor de naciones, y sin misericordia exterminará ciudades enteras. ¿Están entendiendo? Y por eso se va preparando ya desde Israel esa lucha contra los judíos ultraortodoxos, contra los fieles al antiguo pacto, para que en su momento, cuando esté construido el tercer templo, en poco tiempo más van a entrar, lo van a poner a su Dios en lugar del Dios de Israel,
y el tercer templo estará profanado. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Lo que habíamos hablado hace año y 8 meses a través de ese seminario respecto de la revelación del hombre de pecado, y aseverábamos de que el Señor había manifestado claramente en su palabra de que nuestra reunión con Él no se daría sin que antes sea manifestada la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Hacíamos una paráfrasis, recuerdo en aquellos días, al hablar tanto de Bill Gates 3, su número 666, y las características de que iba a ser muy rico el hombre de pecado a causa de su gran inteligencia, que iba a ser muy sabio, más sabio que Daniel, muy inteligente, y por esa inteligencia iba a ser muy rico, iba a multiplicar sus riquezas a causa de sus contrataciones, contratos comerciales, y a causa de sus grandes riquezas él se haría Dios y diría: yo soy un Dios. Y tantos otros detalles que vimos, que ustedes van a poder seguramente escuchar nuevamente a través de del estudio ese de los cassettes. Pero recuerdo en aquel tiempo que hice una paráfrasis en relación a Bill Gates 3, a Microsoft y al número 666 que da el nombre Bill Gates 3 en código ASCII, que es el código de las computadoras que usan las computadoras. Apocalipsis 13, versos 17 y 18. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y la paráfrasis que quedó ahí latente, con signo de interrogación. Ahora vemos como que los signos de interrogación ya se van desvaneciendo y queda tal vez algo más para algunos, que todavía querrán esperar ver algo más para convencerse. Cada uno tiene la posición de elegir, porque al fin y al cabo la palabra habla de la revelación. Amén. Y la revelación se hace en el interior de cada persona. Es por el Espíritu dispuesto a recibir la revelación de Dios, por el Espíritu Santo en su espíritu. Y en base a esto recordamos esa paráfrasis y decíamos: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca Microsoft o el nombre de la bestia Bill Gates 3 o el número de su nombre 666. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número en código ASCII, el código que utilizan las computadoras. Cuenta el número de la bestia Bill Gates 3, pues es número de hombre y su número es 666. Vamos a ponernos de pie. Aquí tengo en mis manos algo más para adelantar a la marca. Es el periódico Nueva Economía, fechado en La Paz, 28 de febrero al 5 de marzo del 2000. Es un semanario. Y dice en la página 21, en la sección de finanzas, dice: transacciones de alto valor a partir de julio. Nuevo sistema de pagos electrónico en marcha. Todas las operaciones de transferencia de fondos entre el Banco Central de Bolivia, el Tesoro General de la Nación, con y entre bancos del sistema financiero se realizarán en segundos y con altos márgenes de seguridad. Las entidades bancarias podrán conocer su estado de liquidez, saldos del día, hacer débitos, abonos y créditos al instante, eliminando la actual burocracia que demora días. Y en el comentario de la figura
de la fotografía dice: será una autopista de comunicaciones por la que circulará millones de dólares. Esto está en nuestro país. Esto ya en todo el mundo es algo común. Nuestro país es un país muy pobre y está llegando con retraso. Y debemos darnos cuenta que nos puede pescar desprevenidos, sabiendo que es un país retrasado. Así que es por ello que debemos prepararnos. Cada uno está viendo en forma clara, real, contundente, noticias del día, documentales como estos, de aquello que sobreviene. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a su pueblo a través de su palabra.